Módulo 5, área de resultados de desempenho 3. Bom dia, sou Márcio Verde e trabalho como secretário executivo em el Centro Interamericano de Administrações Tributárias, CIAT. Bem-vindo ao módulo 5. Este módulo trata sobre a área de resultados de desempenho 3, que trata do apoio ao cumprimento voluntário. Hasta agora, você ha aprendido sobre dois ARDs. El ARD1 analisou se o registro de contribuintes era completo e exato. El ARD2 examinou se a administração tributária utiliza as técnicas de gestão de risco de maneira efetiva. Em este módulo, você aprenderá sobre outra área clave de desempenho da administração tributária, o apoio aos contribuintes para que cumpram voluntariamente suas obrigações. Al final deste módulo, será capaz de evaluar o desempenho de uma administração tributária em assegurar que os contribuintes tenham a informação que necessitam para cumprir com suas obrigações e reclamar seus direitos. Aprenderá a evaluar lo fácil que é para os contribuintes aceder a essa informação. Também poderá evaluar se a administração tributária responde rapidamente a las solicitudes de informação de los contribuyentes, se obtém a opinião de los contribuyentes sobre a prestação de los serviços e se essa opinião se utiliza para melhorar o desempenho de los serviços a los contribuyentes. Todo isso é necessário para que pueda realizar sua tarefa como evaluador TADAT. Aprenderá usted sobre as buenas práticas internacionais em esta área. Verá que indicadores e dimensões se utilizam para medir o desempenho da administração tributária em seu apoio ao cumprimento voluntário e como calificá-los. Al igual que em los módulos anteriores, você aprenderá que evidência deve reunir e que perguntas deve fazer para poder realizar uma avaliação objetiva desta área de desempenho. Veamos então, qual é o resultado desejado que estamos buscando em esta ARD. Veamos a primeira dispositiva, que mostra o resultado desejado e alguns antecedentes para essa ARD. ¿Cuáles son los resultados deseados de la RD3? Que los contribuyentes tengan la información necesaria y cuenten con el apoyo adecuado para cumplir voluntariamente con sus obligaciones tributarias. ¿Qué hacen las administraciones tributarias para lograr el resultado deseado de la RD3? Deben adoptar una actitud orientada al servicio a los contribuyentes. Isso não significa simplesmente ter departamento de serviço ao contribuinte sólido, sino que também tem que ver com toda a administração tributária que entenda e se oriente a trabalhar desta maneira. Incluso em uma auditoria, o papel dos auditores é em parte detectar problemas, mas também é ensinar. O personal de auditoria deve compreender que tem que trabalhar orientados a dar um bom serviço. As administrações tributárias, por supuesto, devem assegurar-se de que os contribuyentes tenham os meios para cumprir com suas obrigações, é decir, a informação e o apoio que necessitam para cumprir com suas obrigações e reclamar seus direitos de acordo à lei. Por lo general, os direitos se referem a devoluções, créditos e outras disposições normativas que reduzem a deuda tributária ou fazem que se tenha que devolver a los contribuyentes as quantidades pagadas em excesso. Em la atitude orientada ao serviço, há dois aspectos a considerar. Um é o relacionado com a divulgação da informação. Isso é o que se chama assistência. O segundo aspecto é responder a las perguntas de los contribuyentes sobre como as obrigações tributárias aplicam a seu caso particular, em função de suas circunstâncias. Isso é
asesoramiento. Las administraciones tributarias líderes también reducen el costo del cumplimiento. Y eso se puede hacer de muchas maneras. Primero, a través de declaraciones simplificadas y contabilidad simple para las pequeñas empresas. Segundo, a través de un portal en línea que permita a los contribuyentes ver la información relacionada con sus obligaciones tributarias y acceso a su estado de cuenta tributaria. Las administraciones tributarias deben proporcionar asesoramiento sucinto. Y aquí quiero enfatizar que sea claro y confiable. Las administraciones tributarias líderes brindan a los contribuyentes información, pero que no es simplemente una regurgitación de la ley tributaria, sino que es una explicación de cómo la ley tributaria se aplica a las situaciones con las que los contribuyentes se encuentran con frecuencia. Y también enfatizo, tiene que ser información confiable. Si los contribuyentes siguen los consejos de la administración tributaria, debe estar seguro que no serán castigados por seguir la información que reciben. Ahora veamos cuáles son las buenas prácticas internacionales en esta área. Primero está la información al público a través de guías, folletos, sitios web y preguntas frecuentes. Esta es la función de divulgación que tiene que ofrecer la administración tributaria para apoyar el cumplimiento voluntario. Importante adaptar la información a segmentos específicos de contribuyente. Esa es una buena práctica. ¿Y qué segmentos de contribuyentes? Bueno, pues hay microempresas, empresas pequeñas, medianas y grandes empresas. Pero hay también sectores económicos que son más importantes. Por ejemplo, si la economía depende de la minería, debe haber información adaptada relacionada con las obligaciones tributarias y las reglas específicas de contabilidad propia del sector de recursos naturales. O sea, utilizar canales de prestación de servicios en línea es una buena práctica. Y, nuevamente, los canales de prestación de servicios en línea deben proveer un acceso rápido a la información de la cuenta corriente tributaria, para que los contribuyentes puedan ver si la administración ha recibido su declaración, sus pagos, o si hay algo en su cuenta de lo que no estaba al tanto. Muchas administraciones tributarias tienen también estatutos o cartas de servicios del contribuyente, que, en otras palabras, son una declaración pública de los estándares de prestación de servicios a los que se han adherido para apoyar el cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes. Pero aquí debo enfatizar algo sobre el compromiso con los estándares de prestación de servicio. Una cosa es tenerlos y otra cosa es monitorearlos y llevar a cabo un proceso de mejora continua para que los resultados de ese monitoreo realmente mejoren el servicio al contribuyente. La actualización periódica de la información sobre los cambios en las leyes y procedimientos es una otra buena práctica. Pero no es suficiente simplemente como tener un código obsoleto en el sitio web. Debe existir un procedimiento de actualización sistemático el procedimiento de la información que se da a los contribuyentes cuando hay cambios normativos. Otro punto importante, la administración tributaria debe reducir al mínimo los costos de cumplimiento de los contribuyentes. ¿Cómo lo puede hacer?
pueden reducir la frecuencia de la presentación de declaraciones, pueden reducir la extensión de la declaración o eliminar algún requisito extraño para la presentación de declaraciones. Pueden simplificar las obligaciones de contabilidad, por ejemplo, permitiendo a determinados contribuyentes usar contabilidad simple o de caja cuando de otro modo no estaría permitida. Puede hacer todas esas cosas. Va a reducir la carga de los contribuyentes y hará que cumplan mejor con sus obligaciones porque todo será mucho más fácil. Pero las administraciones tributarias necesitan aprender de los contribuyentes sobre lo que ellos necesitan para cumplir voluntariamente sus obligaciones. ¿Cómo pueden hacer eso las administraciones tributarias? Bueno, documentar las preguntas que reciben en el centro de llamada, monitorear los correos electrónicos que se reciben de los contribuyentes. Puede consultar a las oficinas de atención presenciales acerca de las preguntas que hacen los contribuyentes que van en persona a las oficinas. Puede analizar los errores que cometen con frecuencia los contribuyentes y pueden usar esa información para mejorar los productos y servicios utilizados para formar y asistir a los contribuyentes de forma que esos errores no se repitan continuamente. ¿Y cómo saben las administraciones tributarias lo bien que están orientando hacia el contribuyente? Nuevamente, tienen que escuchar a los contribuyentes. Tienen que sondear sus percepciones. Pueden hacerlo mediante encuestas, por ejemplo. Puede hacerlo mediante formularios que se entreguen a la gente cuando vayan a las oficinas en persona. Pero lo importante es que su opinión se utilice para mejorar el servicio a los contribuyentes. Bueno, ahora que usted conoce las buenas prácticas identificadas en SRD, veamos los indicadores para apoyar el cumplimiento tributario. Hay 4 indicadores de alto nivel en SRD. El A38, A39, A310 y A311. El indicador A38 tiene 3 dimensiones. El A39 y 10 solo una dimensión cada uno. Mientras que el A311 tiene 2 dimensiones. Veamos esto con más detalle. El A38 trata del alcance, de la actualidad y accesibilidad de la información. El alcance tiene que ver con si la información está disponible sobre todos los impuestos principales, si está adaptada a las necesidades de los diferentes segmentos de contribuyentes, incluidos los contribuyentes grandes, medianos y pequeños, las organizaciones sin fines de lucro, los individuos con gran patrimonio y los sectores económicos predominantes en el país. Y por supuesto, sobre si la información está actualizada y si es accesible. No tiene sentido tener una buena información si los contribuyentes no pueden acceder a ella. El A39 trata del tiempo de respuesta a las solicitudes de información. El A310 trata del alcance de las iniciativas para reducir los costos del cumplimiento. Ya hemos comentado lo que las administraciones tributarias pueden hacer para reducir los costos del cumplimiento. Veremos más adelante la dimensión de lo que describe con más detalle. El A311 trata del análisis de la opinión de los contribuyentes. Nuevamente, se trata de escuchar al contribuyente. Pero también se trata de usar esa opinión para mejorar los servicios.
Ahora echemos un vistazo a las dimensiones. Hay 7 dimensiones en total. Lo importante aquí es resaltar que todos los indicadores se evalúan con el M1, lo que significa que la calificación más baja en cualquiera de las dimensiones del indicador dicta la calificación del indicador. Y eso se va a ver muy bien con los indicadores A3.8 y A3.11, que tienen más de una dimensión. Las dimensiones son mutuamente dependientes, de modo que si se obtiene una buena puntuación, pero no en otra, el beneficio de sobresalir en esa dimensión no impacta realmente la puntuación global del indicador. Por lo tanto, veamos las dimensiones de la 3.8. En primer lugar, la variedad de información para explicar las obligaciones y los derechos. Una vez más, la variedad tiene que ver con si la obligación está disponible con respecto a todos los impuestos principales y se está adaptada a los diferentes segmentos de contribuyentes que existen en el país. Por ejemplo, grandes, medianos, pequeños y otros segmentos importantes de contribuyentes, como los grupos desfavorecidos. En segundo lugar, en que la información esté actualizada con respecto a la ley y a las políticas administrativas. Por supuesto, no se puede esperar que los contribuyentes cumplan plenamente con la ley sin tener la información completa, exacta y actualizada. Obviamente, es importante que los contribuyentes puedan confiar en la información que obtienen de la administración tributaria. Por último, pero no menos importante, la facilidad con la que los contribuyentes pueden obtener información y asesoramiento. Una vez más, la información que no es accesible o que es difícil o costosa de obtener no es realmente de gran utilidad para mejorar el cumplimiento voluntario. Cuanto más fácil se lo pongas a los contribuyentes, más probabilidades hay de que cumplan. En el caso del indicador A3.9, ese solo tiene una dimensión, que es el tiempo de respuesta a las solicitudes de información de los contribuyentes o intermediarios tributarios. La puntualidad, como escucharán cuando hablemos del ARD4, es fundamental para ser un buen contribuyente, pero también es una expectativa del contribuyente en relación con la administración tributaria, donde los tiempos de respuesta lentos no solo incomodan a los contribuyentes, sino que también se lo pone más difícil para cumplir con los plazos y con sus obligaciones en general. Como verán, en esa dimensión medimos la rapidez con la que la administración tributaria responde a las llamadas telefónicas, una de las formas más comunes a nivel mundial en que los contribuyentes buscan asesoramiento. El A310 tiene una dimensión que trata del alcance de las iniciativas para reducir el costo del cumplimiento de los contribuyentes. Cuando hablemos de las calificaciones, discutiremos cómo se evalúa este punto. En el caso de la 3.11, las dimensiones evalúan la medida en que se solicita la opinión de los contribuyentes y, muy importante, si se utiliza para mejorar los contribuyentes y servicios disponibles. ¿Qué métodos utiliza la administración tributaria para obtener la información de los contribuyentes? ¿Con qué regularidad lo hace? ¿En qué medida consulta los principales grupos de contribuyentes para determinar las áreas que deben mejorarse? ¿En qué medida hace participar a esos grupos de contribuyentes en el diseño y ensayo de los nuevos servicios o productos? Todas esas preguntas son relevantes para entender los métodos utilizados y la calidad de los mismos para obtener la opinión de los contribuyentes. Y, de nuevo,
una cosa es obtener la opinión, pero lo verdaderamente importante es cómo se usa para el diseño de los nuevos productos y servicios. Incluso el diseño de los formularios para los contribuyentes o cómo se gestiona la afluencia de los contribuyentes a las oficinas. Deberían determinarse en base a las opiniones de los contribuyentes. Recuerda, el A38 tiene 3 dimensiones. La primera trata de la variedad de la información disponible. La segunda es cómo de actualizada está la información disponible. Y la tercera, la facilidad de acceso a dicha información. La calificación general del indicador utiliza el método M1, lo que significa que la calificación más baja de las 3 dimensiones se convierte en la calificación del indicador. Veamos los criterios de calificación para cada una de las 3 dimensiones. Esto es lo que debe hacer una administración tributaria para obtener una calificación A en el A381, o sea, la variedad de la información disponible. La información sobre las principales obligaciones y derechos de los contribuyentes tiene que estar fácilmente disponible. ¿Cuáles son las principales obligaciones del contribuyente? Registrarse, presentar su declaración, declarar exactitud y pagar. Fácilmente disponible significa que la información debe obtenerse fácilmente y sin costo. La información tiene que estar disponible con respecto a todos los impuestos principales. La información tiene que adaptarse a las necesidades de todos los segmentos clave de contribuyentes y sectores económicos. Cada país, por supuesto, tendrá sus propios sectores predominantes, ya sean recursos naturales o el sector bancario o el de construcción, etc. Pero la información debe adaptarse especialmente para los sectores donde las normas son específicas, como el sector bancario o el de recursos naturales, y en aquellos que son importantes para la economía del país. La información tiene que adaptarse a las necesidades de los intermediarios y de los colectivos desfavorecidos. Sabemos qué son los intermediarios tributarios o fiscales. Pues bien, los colectivos desfavorecidos son generalmente indivíduos con alfabetización limitada o, en algunos países, quizás un contribuyente puede no conocer el idioma predominante. Bueno, la administración tributaria tendrá una calificación B si la información está fácilmente disponible, como en el A, y si la información es sobre todos los impuestos principales, igualmente como el A, pero los requisitos no se cumplen al 100% en los otros 2 temas. Es decir, la información está adaptada a al menos un segmento de contribuyente o sector económico, y la información está adaptada a las necesidades de los intermediarios, pero no a las necesidades de los grupos desfavorecidos. ¿Cómo se determina si se cumplen esos criterios? Usted tendrá que mirar con mucho detenimiento la información disponible y ver si, dado el contenido, es para un sector económico o para todos, o si es solo para determinados sectores de contribuyentes. Por supuesto, la información raramente aparecerá etiquetada como tal. Por ejemplo, no se le pondrá un título que afirme que es para microcontribuyentes o para una industria en particular. Es posible que usted tenga que leer todo el documento para ver si, basándose en sus conocimientos de administración tributaria, está de hecho adaptada a todos los segmentos o a los principales sectores económicos, o si no aborda en absoluto las circunstancias particulares. En el caso de una calificación C, la información sobre las principales obligaciones y derechos de los contribuyentes está disponible, al igual que en A. Y la información está disponible con respecto a todos los impuestos principales, nuevamente como en A.
pero no está adaptada a ningún segmento o setor en particular, ni a las necesidades de los intermediarios o colectivos desfavorables. Y se da una calificación B cuando no se cumplen los requisitos para una calificación C o superior. Ahora echemos un vistazo a cómo calificar la dimensión A382, que aborda la actualización de la información. La administración tributaria debe tener procedimientos que garanticen la actualización periódica y sistemática de la información. ¿Cómo se determina si los procedimientos para actualizar la información son regulares y sistemáticos? Pues bien, puede haber procedimientos internos que usted pueda consultar. Y también, igual de importante, puedes ver la descripción de los puestos de trabajo de las personas asignadas para mantener actualizada la información disponible al público. Existen criterios de gestión de desempeño que se utilizan para la evaluación. Están obligados a realizar ciertas tareas en un determinado periodo de tiempo, o si eso for el caso, se hace al menos ad hoc. De nuevo, la buena práctica es tener recursos específicos asignados a actualizar la información. Hay personal con descripciones de sus puestos de trabajo que requieren que hagan esta labor de actualización. Y también usted puede ver si estas descripciones de los puestos de trabajo requieren que se hagan de manera regular y si se utiliza un procedimiento sistemático para hacerlo. Y no se trata solo de actualizar la información, sino de poner en conocimiento estos cambios en la normativa de manera oportuna. Se informa a los contribuyentes de los cambios en la ley o en las políticas administrativas a través de contactos proactivos con el cliente antes que entren en vigor. Hay dos puntos importantes aquí. Uno es la comunicación general, como a través de alertas en sitio web, anuncios en servicios públicos o comunicados de prensa. El otro es el contacto específico con el cliente de forma proactiva. Eso no se refiere a la información general que se da a todos los contribuyentes en conjunto, sino más bien a comunicaciones específicas, al contacto proactivo con clientes particulares o con perfiles particulares de clientes antes de que la obligación entre en vigor. En otras palabras, cuando la normativa está a punto de cambiar, ¿se notifica a los clientes que está a punto de cambiar? Lo ideal sería que los clientes también tuvieran la oportunidad de hacer comentarios antes de que se produzca el cambio. Pero para los propósitos de esa dimensión, solo nos preocupa cómo se comunica este cambio. Para lograr una calificación B, una administración tributaria debería hacer lo siguiente. Debe tener procedimientos que aseguren la actualización periódica y sistemática de la información como en A. Debe tener recursos dedicados a hacer eso y todo debe estar documentado. Una vez más, el papel del evaluador no es solo escuchar lo que la gente dice que hace. Su papel es asegurar de lo que se dice se hace en realidad. Por lo tanto, usted debe buscar documentación. Mencioné antes que se puede revisar la descripción de los puestos de trabajo. Y hasta le sugeriría que hablara con la gente que hace las actualizaciones en la web y de los folletos, porque puede que se entere usted de que sí lo hacen con mayor o menor frecuencia. Puede que se entere de que actualizan la información rápidamente cuando se produce cambio, o puede que encuentre evidencias de que la información sigue desactualizada, incluso después de que estos cambios hayan entrado en vigor. Aquí no existe el requisito para la calificación B de que la administración tributaria realice comunicaciones específicas a los clientes con ciertos perfiles. Pero sí es necesario, para obtener una calificación B,
avisar a los contribuyentes a través de una comunicación general antes de que la obligación entre en vigor. Para obtener una calificación C, se acepta que la información se actualice de manera ad hoc. Usted, como profesional de la administración tributaria, tendrá que decidir si la administración tributaria se realiza de manera sistemática y regular, si es ad hoc o si es tan inconsistente que simplesmente no ocurre con ningún tipo de fiabilidad. No es necesario para una calificación C que haya recursos dedicados. Si la actualización la realizan personas a las que se les ordena ocasionalmente que realicen esa actualización, está bien. Al igual que en B, no se requiere una comunicación específica con clientes con perfiles específicos para obtener un grado C, pero la administración tributaria debe informar a los contribuyentes sobre los cambios en la normativa tributaria antes de que la obligación entre en vigor. Sin embargo, la comunicación no necesita ser rutinaria. Utilizando su criterio profesional, usted tiene que determinar si existe, pero no se hace de forma rutinaria, o si es tan casual que en la práctica no existe en absoluto. Y se da una calificación B cuando no se cumplen los requisitos para una calificación C o superior. La tercera dimensión para el A38 es la facilidad de acceso a la información. Aquí vamos a enumerar los criterios que las administraciones tributarias deben cumplir para que puedan lograr una calificación A en esa dimensión. En primer lugar, deben proporcionar una amplia gama de programas proactivos de educación para los contribuyentes, incluyendo seminarios regulares sobre impuestos para los nuevos negocios y programas escolares para enseñar a los jóvenes sobre los impuestos. Pero no se limita a eso. No se trata solo de educar a la población general de contribuyentes, sino también a los contribuyentes con obligaciones específicas o que plantean riesgos específicos. Por ejemplo, puede tratarse de contribuyentes que con frecuencia incumplen sus obligaciones o han sido identificados en actuaciones de control. Anteriormente mencioné a los bancos, las constructoras y los productores de recursos naturales. Todos ellos tienen necesidades específicas. La educación general, es decir, la educación que no es específica para ellos, quizá no les es muy útil. En segundo lugar, la información debe estar disponible a través de una variedad de canales de prestación de servicios. Cada contribuyente tiene su medio preferido para obtener información y asesoramiento. Veamos algunos de los ejemplos típicos. El teléfono. La mejor práctica es, por supuesto, un centro de atención telefónica que cuente con operadores con experiencia en cumplimiento tributario y administración tributaria. Ellos pueden responder a la mayoría de las preguntas que se hacen por teléfono. El sitio web, un sitio web disponible las 24 horas por día y los 7 días de la semana. Y debe tener respuesta a las preguntas frecuentes que se le hacen a la administración tributaria. Impresos informativos y folletos, estos deben ser públicos y estar disponibles. Consultas tributarias vinculantes. Las consultas tributarias deben ser vinculantes para que los contribuyentes que hicieron las preguntas puedan confiar plenamente en la información que recibieron. Otro criterio que debe cumplir para una calificación A es que la información esté disponible a un costo mínimo o sin costo. Las declaraciones de impuestos, la información sobre los impuestos y los folletos deben estar disponibles de forma gratuita a un costo mínimo. El costo también se aplica a los centros de llamada. No es inusual que en los países los centros de llamada cobren por estas llamadas.
El criterio de costo mínimo o sin costo incluye la capacidad de comunicarse con el centro de llamada de forma gratuita o con costo mínimo. Otro criterio para una calificación A es que la información esté disponible en horarios convenientes para los contribuyentes, incluso fuera del horario comercial habitual. Por ejemplo, podría ser un centro de llamada disponible en tarde de la noche. En general, verá picos de llamadas alrededor de la hora del almuerzo y inmediatamente después de la salida del trabajo, alrededor de la hora de la cena. El trabajo de la administración tributaria es estar disponible en el momento que el contribuyente necesita la información y desea recibirla. La administración tributaria tendrá una calificación B si proporciona programas proactivos de educación, al menos para microempresas, nuevas empresas y nuevos empleados. Estos contribuyentes tienen poca experiencia con la normativa tributaria porque son negocios nuevos o porque son empleadores que emplean a alguien por la primera vez. En el caso de las pequeñas y microempresas, la carga como contribuyente es una gran parte de la carga de su funcionamiento como negocio. Y estos contribuyentes no pueden pagar asesoramiento fiscal, abogados o contadores con experiencia fiscal que pueden ayudarlos a cumplir. Por lo tanto, la administración tributaria debe hacer un esfuerzo adicional para ayudar a aquellos que no tienen otras fuentes de información. Para lograr una calificación C con respecto a la facilidad de acceso a la información, la administración tributaria debe proporcionar información a un costo mínimo o sin costo, como en el A. Además, la información debe estar disponible a través de una variedad de canales de servicio, pero no es necesario que la administración tributaria esté disponible fuera del horario comercial. Y la educación del contribuyente se brinda de manera ad hoc, lo que significa que ocurre ocasionalmente y en respuesta a una necesidad particular. Por lo tanto, no existe un proceso sistemático o regular que requiere la administración tributaria continúe durante un periodo de tiempo planificado y a través de un conjunto planificado de interacciones con los contribuyentes. Bueno, se da una calificación B cuando no se cumplen los requisitos para una calificación C o superior. Ahora, analicemos la calificación del indicador A39, que trata del tiempo de respuesta a las solicitudes de información del contribuyente. Para lograr una calificación A, una buena práctica internacional es que el 70% de las llamadas telefónicas se respondan dentro de los 6 minutos primeros de espera. Para lograr una B, que el 60% de las consultas se respondan dentro de los 6 primeros minutos. Y para lograr una calificación C, y esta es una práctica débil, que al menos 50% de las consultas telefónicas se respondan dentro de 6 minutos. Si no hay datos o si el tiempo de respuesta es inferior a 50%, la calificación será una D. Es importante recordar que primero debe usar la tabla 3 del cuestionario de preevaluación. Pero usted debe ir aún más allá. Debe observar cómo se recopilan estos datos. Y la mejor manera de hacerlo es visitar el centro de llamadas. Ahí usted verá la presencia o ausencia de un sistema informático que maneja las llamadas telefónicas. Un centro de llamadas generalmente le indicará la cantidad de llamadas que se responden, la cantidad de llamadas que se abandonan y la cantidad de llamadas que reciben señal de ocupado. También le dirá el tiempo de atención y de espera de aquellas llamadas que se responden. Por lo tanto, usted tendrá que mirar esos datos para asegurarse de que el proceso sea sistémico y que corresponda con la tabla 3 del cuestionario. Si usted observa que cerca de 100% de las llamadas se responden en 6 minutos,
tenga cuidado. Esse dato pode indicar uma ausência de dados ou llamadas que se ignoram e não se contam em el denominador, se se abandonam ou se recebem um sinal de ocupado. Agora, veamos como se califica o indicador que trata de las iniciativas para reduzir os costos del cumprimento. Recordará que o indicador A310 tem só uma dimensão, es decir, que a calificação de la dimensão se convertirá em la calificação del indicador. Bueno, veamos os critérios de calificação del A310. Notará que há 4 componentes. Primeiro, a existência de obrigações simplificadas de contabilidade e de apresentação de declarações para pequenos contribuyentes, además de uso de declarações de impuestos pré-llenadas. Pré-llenada significa que a administração tributária completa a declaração para o contribuyente em base à informação que obtém de terceiros ou outras fuentes. Em segundo lugar, as perguntas frequentes e as típicas interpretações errôneas da normativa se analisam regularmente para melhorar os produtos informáticos. Aqui creio que devemos enfatizar a palavra regularmente. A administração tributária deve analisar as perguntas frequentes, deve perguntar a quienes dão assistência aos contribuyentes para identificar as perguntas frequentes e logo deve mirar os resultados das auditorias para ver onde ocorreram os mal-entendidos que resultaram em regularizações como resultado de atuações de controle. Bueno, em terceiro lugar, é ter um portal de contribuyentes com acesso seguro, disponível às 24 horas para registro e dados da conta corrente tributária. O ênfase aqui está em el acesso seguro e em las 24 horas. O evaluador deve mirar os documentos que revelam se a administração tributária ha tomado medidas para assegurar a informação disponível em el portal. Asegurar significa que não se pueda manipular e que as pessoas que não são contribuyentes não tenham acesso a esta informação. A palavra portal tem que ver com informação que é particular para o contribuyente. Em outras palavras, informação de sua conta tributária, informação de seus dados do registro de contribuyente e etc. Quarto, os formulários de declarações de impostos se revisam regularmente para garantizar que só se pide a informação que se utiliza. Muitas administrações tributárias requerem muita informação por razões que não estão claras e não utilizam toda a informação que pedem. Tal enfoque cria uma carga innecessária para os contribuyentes, mas também uma carga innecessária para a entrada de dados para a administração tributária. Para obter uma calificação A, boa prática internacional, se deve cumprir todos os critérios anteriores. A calificação B, práticas sólidas, será se não há declarações de impostos pré-llenadas, nem se hace uma revisão periódica de los formulários de declaração de impostos para assegurar que não se pide informação de mais. Se aplica uma pontuação C se se cumpre todos os critérios para uma B, excepto o de la disponibilidade para um portal seguro para o contribuyente, que pode não estar presente. Se os critérios para uma calificação C não se cumprem, então, por supuesto, a calificação será D. Bueno, agora veamos como se califica o indicador A311, que trata do uso da opinião de los contribuyentes. Recuerde que o indicador A311 tem 2 dimensões. Una aborda el uso y la frecuencia en la búsqueda de opinión de los contribuyentes. Y la segunda aborda en qué medida esta opinión se usa para diseñar productos y servicios a los contribuyentes. La calificación general del indicador A311 utiliza igualmente el método M1,
lo que significa que la calificación más baja de las dos dimensiones se convierte en la calificación del indicador. Veamos los criterios para la calificación para cada una de las dos dimensiones. Para obtener una calificación A en A311.1, la Administración Tributaria tiene que obtener regularmente la opinión de los contribuyentes a través de diferentes métodos, como encuestas, correos electrónicos, medios de sitio web y centros de atención. Pero la palabra clave aquí son regularmente y diversos. En otras palabras, deben existir muchos canales para adquirir la información y se ha de hacer de manera regular, no ad hoc. Las encuestas de percepción del contribuyentes, deben estar basadas en muestras estadísticamente válidas y se debe hacer a los segmentos claves de contribuyentes. Además, deben ser realizadas por un tercero independiente y al menos cada 3 años. Ahora bien, tendrá una calificación B si la opinión se obtiene por varios canales y si se obtiene regularmente, pero las encuestas de percepción de los contribuyentes, aunque basadas en muestras estadísticamente válidas, son realizadas por una parte independiente o por la propia administración tributaria, pero si se realizan solo a cada 5 años. Y la calificación C, si la administración tributaria no obtiene feedback regularmente, sino que lo hace de manera ad hoc. Las encuestas de percepción del contribuyente, en este caso, pueden ser ad hoc y no necesitan estar basadas en muestras estadísticamente válidas. De nuevo, la documentación es vital antes de evaluar esa dimensión. Usted debería obtener una copia del informe de la encuesta, mirar, ver si la fecha y evaluar si el contenido de ese informe cumple realmente con los criterios que se acaban de mencionar. También puede consultar el plan estratégico de la organización para determinar si las encuestas están programadas para ser regulares y sistemáticas o si son solo ad hoc. Bueno, ahora veamos cómo calificar la segunda dimensión, el uso de la opinión de los contribuyentes en el diseño de procesos y productos para el servicio al contribuyente. La administración tributaria tendrá una calificación A si consulta regularmente a los grupos de contribuyentes e intermediarios, identifica deficiencia en los productos e involucra activamente a los contribuyentes en el diseño y prueba de los nuevos productos y procesos. ¿Cómo se determina si la administración tributaria consulta regularmente a los grupos que se reflejan aquí? Puede ver usted, por ejemplo, las actas de las reuniones. Puede ver las descripciones de los puestos de trabajo. También puede ver las evaluaciones de desempeño de las personas que hacen estos trabajos. Y puede determinar si las reuniones realmente ocurren, si las reuniones ocurren con frecuencia y si las reuniones ocurren de forma regular y planificada. Mire también a los grupos con los que se llevan a cabo las reuniones. ¿Son grupos pequeños de contribuyentes? ¿Son grupos creados ad hoc o convocados para un propósito particular? ¿O están programadas con representantes de contribuyentes y perfiles de contribuyentes de manera regular y consistente? Y, nuevamente, la respuesta a estas preguntas deben ser evidenciadas por actas y por las personas responsables de programar y organizar estas reuniones. Una vez que la administración tributaria obtiene información de los grupos de contribuyentes e intermediarios mencionados en este punto, el tema es cómo usa esa información.
Las principales administraciones tributarias usan esa información para diseñar o cambiar la forma en que interactúan con los contribuyentes, para ayudarlos así a cumplir voluntariamente sus obligaciones. Ese enfoque significa que toman la información como positiva, como negativa, de los grupos con los que consulto regularmente, para mejorar el diseño y probar nuevos procesos y productos, como por ejemplo las declaraciones de impuestos, el sitio web y los folletos informativos para los contribuyentes. Bueno, ¿qué se requiere para lograr una calificación B con respecto al uso de la opinión o el feedback de los contribuyentes? No es necesario que la administración tributaria use la información para diseñar y probar nuevos productos y procesos, pero aún es necesario que la administración tributaria consulte regularmente estos grupos para identificar deficiencias de los procesos y productos existentes. Por lo tanto, usted hay que ver las actas de las reuniones, la regularidad con la que ocurren y si hay una persona responsable de programar estas reuniones y asegurarse de que se realizan regularmente. Para obtener una C, todo lo que se necesita es que la administración tributaria consulte con los grupos de contribuyentes de manera ad hoc. Ad hoc significa cuando hay una necesidad. No necesariamente se programa regularmente, no se hace necesariamente de manera sistemática y no hay necesidad que haya una persona responsable para monitorear que eso suceda regularmente, pero que cuando hay una necesidad se produce la consulta. Para la lista completa de preguntas y evidencias de la RD3, mire el cuadro 11 de la guía práctica. Gran parte de las cuestiones que se recogen en el cuadro 11 se han mencionado en esta presentación. Para obtener una lista más detallada de preguntas a hacer durante su evaluación, utilice el cuadro 11 como guía. Y recuerde, esté preparado para hacer buenas preguntas. Utilice su juicio profesional y siempre obtenga documentación. Bueno, ahora que usted ya sabe cómo se califican los indicadores y las dimensiones de la RD3, veamos la información que necesitamos recopilar. Revise el 411 de la guía práctica para obtener una lista de verificación detallada de las preguntas que deben hacerse a la administración tributaria. Este cuadro lo guiará en el proceso de recopilación de información y entrevistas in situ relacionadas con la RD3. Parte de la información se puede solicitar por adelantado o investigar en la web. Será necesario observar los datos durante la misión y debatirlos durante las entrevistas con el personal de la administración tributaria. La respuesta a las siguientes preguntas es esencial para la RD3. ¿Existe una unidad dedicada y responsable de la asistencia y educación al contribuyente? La administración tributaria brinda información al público con respecto a las principales obligaciones y derechos de los contribuyentes. La información disponible al público abarca todos los impuestos principales. La información se adapta a las necesidades de todos los segmentos de contribuyentes. La información está actualizada en términos de la ley y de los procedimientos administrativos. Existen procedimientos documentados para garantizar la actualización periódica y sistemática de la información. Hay personal técnico asignado específicamente a la tarea de mantener actualizada la información disponible al público. ¿Cuenta la agencia tributaria con estándares de prestación de servicios con relación al tiempo necesario para responder a la solicitud de información y asesoramiento de los contribuyentes? ¿Se monitorean y se hacen informes habituales? ¿Con qué frecuencia se realizan encuestas de percepción o se utilizan mecanismos para obtener la opinión de los contribuyentes? ¿Cómo se obtiene la opinión de los contribuyentes? Encuestas de opinión, reuniones con los contribuyentes, foros públicos, teléfono, sitio web.
Las encuestas de opinión son realizadas por terceros independientes. Se obtiene feedback de todos los segmentos claves de los contribuyentes. Toma en cuenta la administración tributaria los comentarios de los contribuyentes en el diseño de productos y servicios para los contribuyentes. Muy bien, usted ha aprendido sobre las buenas prácticas necesarias para el apoyo al cumplimiento voluntario. Ha aprendido sobre los indicadores y las dimensiones para evaluar la calidad de los servicios del contribuyente y cómo se califica. Finalmente, usted ha aprendido qué buscar para reunir la evidencia que le permitirá dar las calificaciones. Ya estamos seguros de que, con lo aprendido en este módulo, podrá realizar una evaluación profesional de la RD3. Y ahora ya está listo para pasar a la RD4, que se estudia en el módulo 6.